Bienvenidos a una explicación más de la semana 31. En esta ocasión estamos con la actividad número 6 y ustedes pueden ver en sus pantallas dentro de Microsoft Teams nuestra actividad de lengua y literatura de miércoles 6 de enero del 2021. En esta ocasión vamos a hablar de la literatura ecuatoriana y cómo disfrutamos de ella. Ustedes tendrán que leer estas dos diapositivas que pueden ver que hablan acerca de la literatura ecuatoriana. La primera expresa: la literatura ecuatoriana se ha caracterizado por narrar sucesos nacionales que permiten vislumbrar la vida del ciudadano común y corriente, tanto del hablante del campo como el de la ciudad. Siendo que la literatura es una expresión de la cultura de un pueblo, pues por regla general va a hablar acerca de la situación, el contexto histórico y sociocultural que le rodea. Por eso es que la literatura ecuatoriana obviamente nos va a dar una referencia de lo que es ser ecuatoriano y vivir en el Ecuador. Las expresiones de la literatura ecuatoriana son importantes de conocer porque ellas se expresan a través de rimas populares que nos permiten tener en mente temas sobre el amor y la muerte, y son una condensación o un resumen de la sabiduría popular, porque también nos traen consejos y mucho humor. De esta forma pueden ser un punto de partida y una referencia cultural para conocer nuestra propia cultura y comprender. Luego que han leído ustedes estas dos diapositivas, en su cuaderno u hoja van a tener que copiar las siguientes dos. La primera habla acerca de lo que es la rima y nos expresa que tiene que ver con la parte sonora o acústica del lenguaje, y es la repetición sonidos desde la última vocal acentuada de cada verso, y hay dos tipos de rima: la rima asonante y la rima consonante. Esto, recuerden, deben de copiarlo en su hoja o cuaderno, al igual que la siguiente referencia a las rimas populares. En este momento no voy a leerlas porque es simplemente cuestión de que ustedes, cada quien lo lea y lo copie, porque me interesa ir de lleno a la parte de la tarea. ¿Por qué es importante para mí y llegar a la tarea? Porque justamente es bastante extensa y de pronto requiera ciertos apoyos y ciertas explicaciones extra. Ustedes van a tener que leer esto en su libro de la página 92 a la 97, que son algunas hojas, y también van a tener que trabajar, una vez que han leído, en la página del 86 a 92 del cuaderno de trabajo de lengua y literatura. Recuerden que vamos a trabajar con los libros individuales, ¿no? En los de lengua y literatura, tanto el cuaderno de trabajo como el libro de texto, el que está solito, no el integrado. Bien, entonces, para pasar a la explicación, yo voy a presentarles los libros, y ustedes ya pueden ver en su pantalla, aquí tengo el texto de la página 92 a la página 97, y justamente tiene como título Amorfinos, coplas y otros tesoros de la poesía popular de mi país. Vamos inicialmente a observar una imagen que está representando de una ilustración que representa a un lugar de la ciudad de Guayaquil que se conoce como el Parque Histórico, y que a su vez es una especie de museo en donde uno puede observar diferentes manifestaciones artísticas acerca de la cultura popular de la costa ecuatoriana, fundamentalmente. En ese sitio hay artistas que están allí narrando en verso la historia popular de nuestra nación. Entonces, si en algún momento, luego de que termine esta situación de la pandemia, ustedes pueden ir a este sitio, es muy bonito, y hay personas que utilizan su atuendo como los personajes del Montubio, los hacendados, bueno, personajes de época actual y de la época antigua, para narrar un poquito la historia popular de nuestra nación. Esa es la primera hoja, la página 92. En la página 93 vamos a tener algo más de texto, y pongámosle mucha atención lo que dice aquí para recordar.
Usamos el lenguaje verbal, entre otras cosas, para transmitir sentimientos, emociones y pensamientos mediante diferentes recursos expresivos. ¿Cuáles son estos recursos expresivos? Pues son estos versos que utilizamos, como habíamos leído anteriormente, amorfinos, poesías, retahílas, y bueno, ya vamos a seguir descubriendo qué más nos queda. Inicialmente vamos a leer este texto y vamos a formular 3 preguntas acerca de él. Estas 3 preguntas obviamente no las va a poder escribir aquí en el libro, las va a tener que escribir en su cuaderno. Aquí explica qué es una rima, por qué, cuándo, cómo y dónde surgieron estas rimas, y hay un dato muy interesante. Dice que antiguamente la poesía fue creada para ser cantada. Entonces, por eso existe este ritmo y esta sonoridad y esta rima, pues, en donde coinciden los sonidos. Hay 2 tipos de rima, nos explica. La rima asonante, la rima consonante, y nos da una extensa, una detallada explicación acerca de por qué es rima asonante y por qué es rima consonante. En el caso de la rima asonante habla de una coincidencia de las vocales solamente, no de los sonidos de las consonantes. Cuando se describe la rima asonante, normalmente se denotan solo las vocales. Por ejemplo, aquí tenemos una estrofa de 4 versos. Dice: llegué a la pobre cabaña en días de primavera. Aquí vemos que hay cabaña, el acento de este verso está en la última palabra, en cabaña, en va. Y tenemos entonces la A de va y la A de ña. Por eso aquí al final tenemos A. En los días de primavera, la niña triste cantaba. Volvemos a tener A. Pero no coinciden las consonantes, porque si ustedes se fijan, arriba dice cabaña, tengo va y ña, y abajo dice cantaba, tengo ta y va. Sí hay rima porque están coincidiendo los sonidos de las vocales. A, en el primero y en el tercer verso. Y observemos que el segundo y cuarto verso pasa exactamente lo mismo. Dice: en días de primavera, la niña triste cantaba, la abuela hilaba en la rueca. Tengo primavera y tengo rueca, que están rimando solamente de forma asonante, es decir, solo las vocales. Acá tengo: la pulga y el piojo, se quieren casar, pero no se casan, por falta de pan. Tengo una rima en la segunda y en la cuarta, una rima asonante. En la primera y en la tercera, si bien no tengo rimas, sí tengo una cierta musicalidad del verso, porque se están repitiendo 2 veces 2 vocales, coincidentemente vocales abiertas. En cambio, en la rima consonante sí coincide todo el sonido, es decir, todo la sílaba o el sonido de la vocal y el sonido de la consonante. Entonces, aquí tengo 2 palabras, casa y pasa. La única diferencia es la primera letra, pero el resto rima por completo. Asa y asa, ambas terminan en ASA. Cuando se describe la rima consonante, se utiliza un sistema de letras para simbolizar todos los sonidos que se riman. En los siguientes poemas, la rima es A, B, B, A. Es decir, cuando yo encuentro un verso y quiero descubrir qué tipo de rima hay, el primer verso yo lo voy a marcar con A. Cuando se repita, cuando hay una rima consonante en los siguientes versos, yo tengo que ver si, por ejemplo, coincide el primero y el segundo, tendría que poner AA. En el caso de este ejemplo, yo tengo el primero y el cuarto. Por eso es A, B, B, A. Entonces, coincide el primero con el último y los 2 de en medio. Vamos a observar que esto es precisamente como se los estoy diciendo. Dice: branquias quisiera tener. Ese es A. Aquí esta letra que estamos utilizando no tiene que ver con la rima en sí, no es como la rima sonante que estamos marcando qué vocales están rimando, no, aquí estamos dando una especie de
nomenclatura o estructura al tipo de rima. Entonces dice, branquias quisiera tener, termina en er, la A, la rima A, porque me quiero casar. Ar sería la rima B. Mi novia vive en el mar, coincide con el anterior, es E, y nunca la puedo ver. La terminación es er y coincide con la rima con la terminación el primer verso. Tener y ver. Entonces, A, B, B, A, como ustedes pueden observar con claridad aquí en este estrofa. Vamos a leer el siguiente. 3 cosas me tienen preso. Ese es A. De amores el corazón. Ese es B. La bella Inés, el jamón. Aquí vemos que termina en on, por lo tanto se repite B. Las berenjenas con queso. Vemos que se repite A. Porque tenemos eso y eso, tanto en la primera como en la cuarta. Muy bien, 3 cosas me tienen preso. De amor es el corazón, la bella Inés el jamón y las berenjenas con queso. Fíjense cómo le da esta musicalidad a los versos, las rimas. Como se decía que antiguamente se creaban estos versos o estas poesías para ser cantadas, por eso pues tiene sentido que tenga esta musicalidad. Leo en parejas y averiguo en mi familia ejemplos de rimas populares. Las registro y las presento a toda la clase. En este caso, si ustedes gustan, me pueden mandar un videíto diciendo algún amorfino. O si no, simplemente lo comparten en familia. Las rimas populares forman parte de la literatura anónima, es decir, aquella que no tiene un autor definido. Sus temas se ajustan a patrones establecidos, amor y piropos, consejos y advertencias, burlas, bromas, cantos de la tierra natal. Estos temas están registrados en formatos de amorfinos, coplas, adivinanzas, andareles, alabaos, autosacramentales, carnavales, zapateados, villancicos, chigualos, arrullos, décimas, que han sido recopilados por antropólogos y estudiosos de la cultura popular, además de que son una mezcla entre la cultura de los conquistadores españoles con la cultura indígena y con la cultura afrodescendiente. A pesar de que encontramos estas rimas registradas en papel, su verdadera vida está en la palabra hablada. En el instante en que se dice un poema, una adivinanza o un amorfino, es el personaje relator con capacidad de improvisación quien tiene la oportunidad de producir nuevas variantes, de alterar viejos registros e inventar otros. En la rima popular, encarnada en diversos formatos, además de los antes mencionados, es un arte que está al servicio de determinadas fiestas y rituales. Quiere decir que como esto es parte de la tradición oral y se transmite de boca a boca, de generación en generación, cada uno de estas generaciones se puede apropiar de estos versos, de estos amorfinos, de esta rima popular y la puede ir modificando según su nueva realidad histórica y su contexto o localidad. Además de que generalmente estas rimas populares van acompañando festividades o acontecimientos de la vida de los pueblos. Por ejemplo, los chigualos, que son los que se cantan en diciembre, en Navidad, y los arrullos, que son cánticos que se hacen ante el fallecimiento en los funerales de los niños pequeños. Esto pertenece mucho a la cultura afrodescendiente. Los amorfinos son rimas populares que pertenecen a la tradición oral de los pueblos, generalmente el pueblo montuno. Mezclan lo romántico con el humor. En Manabí se caracterizan muchísimo los amorfinos. En este punto número 4, ustedes van a tener que leer los ejemplos de amorfinos y chigualos que le estamos presentando aquí. Son en total 6 y tienen que verificar la copla, si es una, la rima, si es una rima asonante o es una rima consonante. Entonces, por favor, verifiquen la referencia anterior que les di sobre cómo es una rima asonante y cómo es una rima consonante. Antes de realizar esta parte, recuerden, la rima consonante coinciden solo las vocales y en la rima asonante coinciden solo las vocales y en la rima consonante coinciden tanto vocales como consonantes.
Entonces, les puedo adelantar que la mayoría de estos, no todos, son consonantes, viendo así rápidamente. Por ejemplo, el primero dice: maldita esa casa vieja, primer verso, que no tiene cucarachas, para entretener a la vieja. Se repite incluso, es la misma palabra, ya de aquí de por sí vemos que es una rima consonante. Y conquistar a la muchacha. Aquí tenemos una rima consonante, porque a pesar de que no dice conquistar a las muchachas, no está en plural como el de arriba, coincide prácticamente todo el sonido, tanto en la vocal como en la consonante. Entonces, del mismo modo que yo leí este, ustedes van a leer cada uno de los otros y van a notar pues si es que tiene esta coincidencia en los sonidos finales. Si tiene la coincidencia tanto en vocales como en consonantes, entonces es una rima consonante. Pero si solo coincide en los sonidos de las vocales, entonces ahí estamos hablando de rima asonante. Avancemos pues a la siguiente página, la página 95, en donde tenemos una explicación de qué son chigualos, coplas y arrullos. Y eso lo tienen que leer para que después puedan reconocer los ejemplos que se les van a presentar a continuación. En el punto número 5, los ejemplos son de chigualos. Asimismo, como lo hicimos con los amorfinos, tenemos que reconocer el tipo de rima, si es asonante o consonante. El número 6, los ejemplos de coplas, también vamos a reconocer si la rima es consonante o asonante. En el número 7, los ejemplos son de arrullos. Con eso concluye la página y avanzamos a la siguiente, en donde nos pide memorizar una retahíla para que luego podamos jugar con nuestros familiares, porque aquí dice compañeros y compañeras, pero como no estamos viéndonos por el momento, pues vamos a tener que hacerlo con nuestros primos, con nuestros hermanos, con las personas que tengamos en nuestro hogar cerca de nosotros. Cuidado, no estén saliendo, recuerden siempre cuidarse. Y generalmente las retahílas las utilizamos cuando estamos jugando a la ronda. Entonces dice, vamos a leer una, dice: chupillita, chupillita, ¿qué es de la gallinita? Se fue a poner un huevo. ¿Qué es del huevo? Se tomó el padrecito. ¿Qué es del padrecito? Se fue a celebrar misa. ¿Qué es de la misa? Se hizo polvo y ceniza. ¿Qué es de la ceniza? Se hizo jabón. ¿Qué es del jabón? Se lavó la ropa. ¿Qué es de la ropa? Se fue en el agua. ¿Qué es del agua? Se secó. ¿Qué hizo mamá? Arroz con leche. ¿Con qué tapó? Con el rabo del gato. Mi siringato, mi siringato. Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso vestido de raso. Una cosa me he encontrado, 4 veces la diré. Si su dueño no aparece, con ella me quedaré. Grillo, grillo, quien se lo encuentre para su bolsillo. Santa Rita, Rita, lo que no se da no se quita. Con papel y agua bendita en el cielo ya está escrito. Si me la das al cielo, si me la quitas al infierno. El que se fue a Sevilla perdió su silla. El que se fue a León perdió su sillón. Nosotros decimos, el que se fue a Quito perdió su banquito, ¿verdad? Entonces, esto que yo acabo de leer es la retahíla. Existen de muchas clases y, como les decía, se utilizan también en las rondas para jugar. Son versos sin sentido, a veces comienza con una historia que parece tener cierta coherencia y termina en algo totalmente disparatado. Muy bonito y muy divertido. Finalmente tengo unas coplas que nos podemos aprender. Seguramente yo en algún momento les voy a pedir que me reciten alguna. Y el numeral 10 no necesito trabajar. En la página en las páginas del cuadernillo, en las cuales tenemos que trabajar, que son de la 86 a la 92, lo que tenemos es que ir resolviendo las actividades que nos proponen. En la actividad 1 me dice, ¿para qué utilizamos el lenguaje verbal? Quiero regresarme a la página 92 de nuestro texto, a la página 93 sería de nuestro texto, en donde está la respuesta a esa pregunta. La pregunta dice, ¿para qué utilizamos el lenguaje verbal? Y la respuesta está aquí.
para transmitir sentimientos, emociones y pensamientos mediante diferentes recursos. Muy bien, tenemos resuelta esa parte. Escribo un ejemplo de una de las funciones del lenguaje, es decir, escribo una rima. ¿Qué es la rima? ¿Cuántas clases de rima hay? Todo eso tenemos, a todas esas preguntas tenemos las respuestas aquí, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es rima asonante? Voy a escribir aquí qué es rima asonante y voy a escribir 3 ejemplos de rima asonante. Recuerden, la rima asonante es donde riman solo las vocales. La rima consonante es donde riman tanto las vocales como las consonantes. Tenemos que escribir, en el caso de la rima consonante, tan solo un ejemplo. Escribo un poema que yo conozca, puede preguntarle a alguien, puede buscarlo en otro libro, puede buscarlo en este mismo libro, puede ser que usted se sepa uno, lo escribe aquí y luego señala si tiene rima asonante o consonante. Aquí en el número 2 tenemos una serie de rimas en donde yo voy a descubrir si son rimas asonantes o rimas consonantes. Y ustedes ven que tiene, frente a cada verso tiene una rayita. ¿Para qué es esa rayita? Bueno, les voy a explicar. Si la rima es consonante, aquí yo voy a ubicar los versos para hacer esta estructura. Por ejemplo, aquí dice, la familia Mona. Vamos a tomar el primer ejemplo. La familia Mona, esa todavía no sabemos si es una rima asonante o consonante. Vamos a seguir leyendo. Vivía en una rama, que era su cocina, su mesa y su cama. Aquí hay rima entre el segundo y el cuarto verso. Es decir, A. Podríamos decir, si le ponemos al primer verso, le ponemos A, podríamos decir A, B, C, porque el tercero no coincide con el primero, A, B, C, B. Espero que esta parte se entienda, no todo depende del final del verso. Esta es una rima consonante porque en el segundo y en el cuarto verso coincide tanto la vocal con la consonante. Recuerden que lo que va escrito aquí en esta parte, en esta línea que tiene cada uno de los versos, es un literal que explique la rima. Por ejemplo, A, como les decía, la familia Mona. Mona es la palabra final de este verso, sería A. Vive en una rama, ese sería B. Si la última palabra de este verso coincidiera con la de arriba, tendría que volver a poner A, pero como no coinciden, pongo B. Luego dice que era su cocina, tengo A otra vez. Yo dije hace un rato que no rima, pero sí rima, porque miren, es cocina, Mona. Na, terminan en na ambas. ¿Por qué? ¿Por qué no me fijo en la O y en la I? Porque estamos hablando de a partir del acento o después del acento. Entonces, Mona, na, cocina. ¿Sí? Vuelve a repetir la N y la A. Su mesa y su cama. Cama y rama coinciden. ¿Okay? Entonces, tengo una rima consonante y los versos están rimando así. A, B, A, B. Vamos a ver la siguiente. Vamos a tratar de hacer este numeral 2 la mayor parte que podamos. ¿Quién canta? Vamos a ponerle que este es A. En la laguna. Este es B. Con un traje color aceituna. En este caso no hay rima, podríamos ponerle C. Y dice color aceituna. Es igual que laguna, le ponemos B. Entonces tenemos una rima A, B, C, B. Y es una rima consonante porque los versos que riman están coincidiendo tanto en la vocal como en la consonante.
Vamos a seguir la lectura. Dice, aquí está nenes y nenas. Este es Pedro Melenas. Entonces, nenes y nenas, A. Pedro Melenas, A. Por no cortarse las uñas, B. Le crecieron 10 pezuñas. B. B también. Este también es B. Más de un año entero. Y no se marcó la B. Pero vamos a marcar la B. Más de un año entero. Ero. Que no ha visto al peluquero. Otra vez, ero. A ver, aquí la profesora se equivocó porque no es B, sería C. Que no ha visto al peluquero. C otra vez. ¡Qué vergüenza! ¡Qué horroroso! D. ¡Qué niño más cochambroso! D. Tengo A, B, B, C, C, D y D. Y la rima es obviamente consonante. Porque si ustedes se fijan nuevamente en cada una de las terminaciones, hay una coincidencia entre las vocales y las consonantes. La tarde equivocada. Se vistió de frío detrás de los cristales. Turbios, todos los niños ven convertirse en pájaros un árbol amarillo. La tarde está tendida a lo largo del río. Y un rubor de manzana tiembla en los tejadillos. Esta es una rima asonante porque podría ser que frío y niños tenga una rima porque coinciden en las vocales. Entonces podría decir que aquí tanto la vocal I como la vocal O coinciden con la I y la O de la palabra niño. Aquí tengo otra vez la I y la O en amarillo. Y vuelvo a tener la I y la O en río. Tengo, en el primero tengo A y A. Y en el noveno tengo también A y A. Y en el último vuelvo a tener I, O. Estamos viendo, una rima asonante que va rimando saltándose un verso. Y ustedes pueden ver cada verso par tiene en la terminación I-O. El segundo, el cuarto, el sexto, el octavo y el décimo. Por lo tanto, esta es una rima asonante. Entonces vamos a seguir observando qué más tenemos aquí. Tenemos que reconocer más versos consonantes o asonantes. Y pues ya ustedes saben, si es consonante, vamos a utilizar esta nomenclatura, es decir, esta estructura para identificar cómo van rimando los versos. Y si son versos asonantes, pues vamos a tener que ubicar las vocales con las cuales termina cada uno de los versos para ver si coinciden y descubrir, como en el caso de este fragmento de Federico García Lorca, hemos descubierto que es efectivamente una rima asonante. Entonces, a ustedes les queda para desarrollar solo 3 ejemplos más. En la página 88 tenemos una lectura de Rafael Pombo, el autor es Rafael Pombo, que se llama La pobre viejecita. Tienen que hacerla toda, está describiendo, es muy graciosa, yo la he leído en otras ocasiones. Ahorita, para que el video no se haga más largo, no lo voy a leer yo, pero ustedes sí lo van a leer con mucho cuidado en su casa. Y luego van a trabajar en la página 89 contestando. ¿Cómo se llamaba el autor de La pobre viejecita?
Rafael Pombo. Y las siguientes preguntas sí tienen relación con el texto, entonces van a tener que leerlo necesariamente para contestar si es cierto que la pobre viejecita no tenía que comer y por qué, y si es cierto que la viejecita no tenía dónde vivir y por qué. En 4 líneas tienen que escribir la trama de la poesía. ¿Qué es esto de la trama? Pues ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la poesía? O sea, va a ser como un resumen, porque esta poesía es como una poesía cuento. Entonces usted va a hacer un resumen de ese cuento. Bien, van a escribir las palabras que riman en cada estrofa y con ellas y el personaje de la viejecita escribo otras estrofas. Ustedes van a revisar la lectura de la pobre viejecita y van a descubrir aquí cuáles son las palabras que riman. En este caso, comer y pez, tengo una rima asonante y anotan las 2 palabras en la parte superior de cada uno de estos grupos de líneas que tiene para desarrollar la actividad. Cada uno de estos grupos de líneas tiene una sola línea arriba con una especie de triángulo. Ahí van a anotar las palabras que riman de la poesía de la pobre viejecita, y abajo se van a inventar ustedes sus propios versos. En total van a inventarse 4 estrofas nuevas de esa historia de la pobre viejecita. En la página 90 vamos a tener que hacer rimas de 2 versos y para ello nos dan una estructura. Estas rimas van a estar más sencillitas porque solamente van a ser de 2 versos. Entonces aquí tengo el ejemplo: sueño con el mar cuando salgo a caminar. El ejemplo se va a centrar en sueño con cuando hago tal cosa. Entonces, en el primer ejercicio van a tener que rimar con la palabra mar. En el segundo ejercicio ustedes van a encontrar su propia palabra. Aquí tienen un ejemplo, dice sueño con el amor cuando escucho al ruiseñor. Sueño con aceituna cuando miro la luna, por ejemplo. Es una cosa descabellada, pero tiene rima, ¿verdad? Entonces cada uno va a hacer la que quiera. Luego, en el numeral 8 van a tener que hacer una rima de 3 versos. Miren cómo ya están empezando a escribir rimas, a escribir unas poesías chiquititas. ¿Y cómo va a rimar el verso? El verso va a rimar la primera con la última y la segunda la dejamos libre, o va a rimar la primera la dejamos libre y rima la segunda y la tercera. Aquí da el proceso dice, ¿qué hace un gato? Describo lo que hace el animal. Esta oración puede no rimar con el verso anterior. Comiendo pescado, dice. Luego describo dónde está el animal. Las palabras deben tener rima consonante con la palabra que nombra al animal escogido. Las palabras que riman con gato son zapato, plato, arrebato, pato, mojigato. Elija una. Zapato escogió aquí. ¿Qué hace un gato comiendo pescado dentro de mi zapato? ¿Qué hace una ardilla comiendo su semilla sentada en mi rodilla? Miren, ahí yo hice rimar todos, pero no necesariamente tiene que rimar la primera con la segunda. La segunda puede ser libre. Eso era solo un ejemplo. Ustedes seguramente lo van a hacer mucho mejor que yo. En la página siguiente, en la página 91, vamos a un reto mayor. Vamos a hacer rimas de 4 versos. Y asimismo tenemos un proceso en el cual vamos a elegir una palabra, vamos a narrar la historia de esa palabra y luego vamos a explicar por qué le sucede lo que le sucede en el segundo verso para darle un remate. Entonces dice, este es el cuento de papel que estaba triste porque nadie escribía en él hasta que lo encontró Raquel. Miren, de la palabra papel nos imaginamos qué sentía este objeto que no tiene vida, pero nosotros le damos vida en nuestra imaginación. Y luego decimos por qué se sentía así y cuál sería el final o el desenlace. Tiene que tener una estructura. Coinciden los versos primero con segundo y el tercero y cuarto pueden coincidir con el primero. Recuerden esta estructura. Si les da estructura quiere decir que la rima tiene que ser consonante. Luego en el 10 vamos a leer los ejemplos de rima con la estructura. Dice, este es el cuento del acordeón que estaba triste porque nadie le dio atención hasta que tocaron una canción. Palabras con rimas consonantes. Aparato,
termina en ato. Barato, grato, contrato, ingrato, maltrato, gato, zapato, olfato, novato. Erro, aterro, berro, destierro, entierro. Ota, bota, cabezota, derrota, flota, gaviota, gota y la otra palabra que no la voy a decir. Or, agricultor, calor, doctor, coliflor, color, corredor, dolor, dictador. Ete, banquete, chupete, cachete, clarinete, brazalete, filete, machete. Ustedes guíense con esto de aquí para escribir un ejemplo más, una rima, una estrofa rimada, tal y cual está en el ejemplo de color celeste. Seguimos avanzando y llegamos por fin a la última hoja, en donde dice que debemos cambiar el tono del poema de Federico García Lorca. Leemos el ejemplo y vamos a continuar. El lagarto está llorando, el lagarto está llorando. La lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantalitos blancos. Le vamos a cambiar, dice el tono. O sea, aquí está habla de tristeza, acá vamos a hablar de alegría. El lagarto está contento, el lagarto está contento. Le ha sucedido algo estupendo, ha encontrado un objeto que le quita el aburrimiento. El lagarto lee poemas, dice. Bueno, ahí ustedes se van inventando. El lagarto canta a las estrellas, el lagarto está contento. Y aquí, como forma de ayuda, le da las palabras que tienen rima consonante con poemas, estrellas y contento. Así se les va a hacer más fácil escribir y completar esta parte. En el numeral 12 dice que averiguo los datos del autor de esta poesía y escribo una breve síntesis de su historia. ¿A qué autor se refiere? A Federico García Lorca. Se va a averiguar quién fue Federico García Lorca y qué obras hizo o cómo fue su trabajo literario, y va a escribir tanto el nombre como el lugar de origen, fecha de nacimiento, fecha de defunción, o sea, cuándo murió, y una síntesis de las obras que él escribió. Es decir, puede hacer un listado de las obras que escribió y qué tipo de autor era, si era un autor romántico, si era realista. Bueno, ustedes cuando ya hagan la investigación van a darse cuenta de estos detalles. Y con esto concluye el trabajo en su libro de lengua y literatura. Ha sido un poquito largo, pero pienso que va a valer la pena que les haya podido brindar esta ayuda el día de hoy. Les envío un abrazo enorme y espero que se sigan cuidando y hasta el próximo video.